Dicen que el arte imita la vida, pero ¿qué se esconde detrás de la acción que generan las obras? Bienvenidos al Reflejo del Artista, el lugar donde las mentes creativas encuentran para hablar sin filtros. Cada semana un nuevo invitado nos abre la puerta a su universo. Hablaremos de sus logros, sus aprendizajes después de un revés y sus miradas únicas sobre el mundo del arte y sus dinámicas. Soy Leida Mora y en este espacio vamos a explorar las vidas, trayectorias y pensamientos de los creadores de nuestros tiempos en el mundo del arte. Bienvenidos. En el episodio de hoy tenemos el placer de conversar con la artista plástico Nidia del Moral, maracayera que con sus esculturas ha impactado al mundo sin reservas, porque para ella no hay tamaño que se le mida. Maestra de las formas y el movimiento, una escultora cuyas obras han redefinido el concepto de la tridimensionalidad en Venezuela y más allá. Artista que inicia sus estudios formales en la Escuela de Artes Plásticas Armando Reverón en Barcelona, Estado Anzoátegui, donde la escultura capta su entera atención. Desde sus monumentales piezas que desafían el espacio público hasta delicados formatos que nos invitan a la intimidad, Nidia del Moral ha demostrado que su creatividad no tiene fronteras, ni tamaños, ni geografías. Sus esculturas han cruzado océanos y continentes, llevando consigo la fuerza y la nobleza de la madera y el metal. Pero hoy, más allá de su obra, lo que nos interesa es la persona, la historia, el reflejo. Prepárense para una conversación de peso con esta retadora escultora que hoy nos habla de sus vivencias y cómo plasma el acontecer que la rodea. Es un placer tenerte aquí, Nidia del Moral. Bienvenida, Nidia. Finalmente tenemos una entrevista. Gracias por aceptar la invitación a El Reflejo del Artista. Y bueno, venimos a conversar rico, a hablar eso que quizás allá del otro lado de pantalla las personas no ven, sino la obra, que ya habla mucho de ti, pero ese corazón a veces uno lo reserva y tiene sus tonos personales. Bienvenida. Gracias, muchísimas gracias, Leida, por pensar en mí, en mi trabajo para hacer esta entrevista, que siempre es tan grato porque uno conversando siempre con los entrevistadores se va dando cuenta también de todo lo que has recorrido, sin que sea tan complicado, pues sí, no, es una conversación y es un compartir. Sí, de hecho, la base del reflejo del artista es ver el lado humano y la única manera de crear ese vínculo es a través de una conversación amena, más allá de las posturas, más allá es el respeto a la experiencia y el poderlo compartir. Okay. Cuéntanos, Nidas, estuve haciendo la tarea y revisé, no naciste en Caracas, sino en Maracay, Sí, señor. 1950. Vean ese detallazo de esta estructura venezolana, o sea, eso es cepa, ¿eh? Ese sentir así enérgico. Esta bella dama trabaja, como ya lo hemos hablado en la introducción, escultura, pero no solo una escultura de pequeño formato, sino que Nidia es arriesgada. Ella se lanza no solo al pequeño, sino al mediano y al gran formato, como lo pudieron ver en la introducción. Ella no mide tamaño. Cuéntanos, Nidia, ¿cómo fue ese proceso de encuentro con el arte? ¿Cuál fue ese elemento que dijo, oye, esto está en el mundo para mí? Bueno, mira, fíjate, yo me casé muy temprano, bastante joven, y como a los 22 años, viendo un programa que daban clases de pintura al óleo. Entonces yo me puse a verlo, me encantó muchísimo y dije, ay, pero a mí me encantaría hacer eso. Me gustaría probar esa pintura, me gustaría, de verdad. Entonces, bueno, compré mis primeros estuchitos de pintura, así pues empíricamente, para hacerlo en la casa. Empecé a copiar todos los cuadros que mi mamá tenía en la casa, todo lo que yo veía lo quería pintar, pero claro, obviamente no tenía ningún conocimiento de nada. Muy pequeña tuve una gran inclinación para hacer
bailarina, pero bailarina de ballet clásico. Y entonces mi papá no entendió mucho, en ese entonces los padres no se ocupaban mucho de las actividades extras que como hoy en día existen, ¿no? Para que tú también tengas varias alternativas aparte de la escolaridad. Entonces, ay, yo me quedé con eso en la mente siempre. Mira, yo hasta le pedí al niño Jesús que me trajera un traje de bailarina. Después llegó el carnaval y mamá, por favor, que yo quiero que me disfrace de bailarina. Bueno, total que todo eso fue una tendencia que yo tenía dentro de la sensibilidad hacia las artes. Pero entonces surge la posibilidad de que me encuentro con que están dando un taller aquí en Colinas de Bellomonte, la profesora Mireya Power. Ella tiene hoy en día un museo en Miami. De, bueno, ya se retiró, pero dio clases por años aquí en Venezuela y después se fue a Estados Unidos y es muy reconocida como profesora. Entonces fui a hacer, tú sabes, un taller de pintura con ella y bueno, mejor, me encantó, eso fue el enlace completamente. Entonces, bueno, pero justamente cuando estaba con ella, que apenas iba los sábados, este, me, me tengo que trasladar a Puerto La Cruz, que mi esposo tenía que ir a trabajar allí. Entonces, nos vamos y bueno, yo con ahora que estaba yo pendiente de que la pintura que por fin había agarrado, ya tenía un año con esta señora aquí, un año. Entonces, bueno, llegué allá, pero ahí mismo hice los contactos, para ver qué pasaba. Había una academia aquí en Caracas que se llamaba Academia Rembrandt, ¿Dónde de un quedaba? alemán en la California Norte. Mm, Entonces, una amiga mía que estaba allá en Puerto de la Cruz me dijo, mira, que iba y venía a Caracas siempre. Entonces, el profesor alemán que tiene la Academia Rembrandt, ya yo lo había visto bastante porque en la autopista tenía el anuncio, quiere venirse a Puerto La Cruz. Ah, no, y él me dio el teléfono, el hombre hablaba todo enredado porque era bueno, un alemán, pues, entonces, pero ya residenciado, o sea, ya un tiempo aquí en Venezuela. Entonces sí, se fue a Puerto La Cruz y bueno, yo me inscribí inmediatamente, o sea, una cosa que estaba fascinada por fin. Pero él daba clases de pintura al óleo, pero con espátula, que es una técnica, ya sabes, que con pasta diferente, pues. Y bueno, y nos sacaba afuera, a la playa, a las barcas, a las orillas, las calles de Barcelona. Entonces, bueno, ahí estuve un año. Cuando estuve allí, entonces ya uno empieza a vincularse con la gente del arte, va a las exposiciones que había y en eso conozco al profesor Pedro Valls. Era el director de la Escuela de Artes Plásticas Armando Reverón en Barcelona. en Barcelona. Pero él también tenía un taller en su casa personal, o sea, él daba las clases a un grupo de personas. Entonces él me dijo, bueno, si quieres te inscribes en el taller, porque yo sí doy desde el comienzo todo, dibujo, carboncillo, todas las técnicas de pintura que vas progresando, o sea, vas con pasteles, después del pastel vas con la sanguina, después de la sanguina vas con la acuarela, hasta que llegas al acrílico y lo último es el óleo. Estando allí, estuve 2 años en su taller, iba 2 veces a la semana, fascinada. Él nos dice, miren, yo les recomiendo que vayan a una tarde que van a dar en la escuela de arte, dibujo al vivo con modelo. Yo, oye, qué bueno, una modelo ahí en vivo, pues buenísimo para aprender a dibujar bien. Claro. Entonces fui. Ahí me di cuenta que tú no puedes ser pintor si tú no tienes una estructura realmente bien basada en el conocimiento. Entonces, eso te lo da una escuela de arte. Entonces, bueno, yo me inscribí porque en ese momento esa fue un poco la dificultad para mí, pero la sobrepuse, organizándome, pues, porque en ese entonces todavía las clases eran, te estoy hablando del año 80. Entonces, bueno, me voy a inscribir, como no, pero mira, es de 8 a 12 y de 2 a 5. Pero todavía las escuelas, los de los niños, mis hijos, era también el mismo horario. Ah, Era perfecto. mañana y tarde. Compaginar. Entonces compaginé, mi esposo viajaba, casi no estaba sino de jueves en adelante, entonces yo estaba como más libre para todo, llegar y hacer las tareas, estudiar, bueno, fue para mí
la pasión más grande que yo he tenido en mi vida. O sea, no me imaginé nunca que eso me iba a dar el vuelco tan grande en mi existencia. Entonces de allí, claro, yo entré por pintura porque era lo que me apasionaba en ese momento, era lo que conocía más. Había estado ya como 3 años con pintura solamente, pero cuando yo entro a la escuela de arte, que tienes que ver dibujo, pintura, escultura, grabado, este, incluso ya nos dieron también introducción al vitral en el último año. Lo daba un arquitecto, Bernabé Ruiz. Era muy completo y los profesores extraordinarios, eran casi todos premios nacionales. Claro, era una Pedro educación Barret, integral. integral completa, historia del arte, lenguaje plástico, análisis plástico con Gladys Meneses. O sea, teníamos primero Los profesores eran de primera de gama. primera gama. O sea, eso es fundamental en una escuela. Y fue maravilloso. Guillermo Agdala era el profesor de escultura que iba de aquí de Caracas los martes, daba lenguaje plástico y escultura. Ese fue el que hizo que todos nos enamoráramos de la escultura, porque era un excelente profesor, más que era magnífico profesor también en lenguaje plástico. Entonces tú mezclabas una cosa con la otra. Bueno, la escuela fue realmente para mí el conocimiento magnífico para yo decidirme por la escultura, y después tuve la gran suerte de que primero en la escultura tú sabes todo lo que es modelado, vaciado en piedra, granito, pátinas, todo eso, pero después yo quería pasar a otro material que quería porque me parecía magnífico. Teníamos a nuestro profesor que nos supervisaba la escultura, que era Pedro Barreto. Entonces, yo quise experimentar con la madera y me quedé con la madera. En estos inicios hay elementos bien marcados en lo que es no solo tu personalidad, sino como llevaste esa pasión al lado de un elemento que para nosotros las mujeres es determinante, porque nuestra época más productiva también va acompañada de la familia. ¿Sí? Porque no solo somos formadoras de familia, Claro. sino que somos bastión. ¿Sí? La crianza, por más que haya un apoyo, pues puede que sí, puede que no, pero sin embargo la responsabilidad mayor de lo que es la imagen de la familia reposa en la mujer. Claro. Y logras a través de la organización, pero sin perder el norte, con la pasión, lo que era como ser humano, la pasión independientemente a los otros roles que se estaban desarrollando, Claro, en ese instante, exactamente. lo llevaste con la organización, Claro. disciplina, y te diste cuenta desde el principio que había que estudiar. Claro, definitivamente. El conocimiento es lo más importante en todo emprendimiento que tenga el ser humano. Siempre hay que tener un conocimiento, y ese conocimiento continúa. Siempre tienes que estar, eh, bueno, estar al día en todas las cosas que ocurren a tu alrededor, en la vida, en el mismo arte y todo lo demás, porque eso influye absolutamente en lo que tú quieras decir en el arte. Todo eso te nutre. Cuando vas avanzando en el desarrollo de tu narrativa, eh, hablas de la artista integral, ¿sí? Sí. Aprendes todas las técnicas que en ese momento tenías a la mano, pero hubo un clic cuando llegamos a la parte de escultura. De hecho, se te iluminaron los ojos. Sí, es que la amo. Exacto, ese amor ha sido, porque uno tiene amores, como dicen, fugaces, a veces Claro. unos amantes más, Claro. pero hay unos que se instalan en el corazón, y ese es el legal, como Totalmente. dicen. Sí, ¿Tú podrías decir que la escultura es tu amor legal? es mi amor legal, definitivamente. Fue increíble lo que yo cambié inmediatamente al empezar a ver todo lo que era la forma tridimensional, cómo podías conformar, cómo podías cambiar, cómo podías aportar. Fue mágico para mí, fue mágico conocer la escultura y poder desarrollarla desde el principio, con toda la libertad, porque eso era de las cuestiones más importantes que nos decían los profesores. Ustedes pueden tener influencias visuales, visitar museos, porque es importante para la formación, y la información de todo lo que se ha hecho y lo que se está haciendo. Pero tienen
tienen que ser muy libres y muy auténticos. Entonces, eso a mí me encantó. Me pareció que era lo máximo. O sea, que yo podía expresar lo que yo quisiera tridimensionalmente. Mi profesor de escultura le dijo una vez a mi papá, porque mi papá le contó, bueno, es que Nidia desde pequeña me decía que ella quería ser bailarina, y a mí me dio una pena crecer con eso de que no la metía a ser bailarina. Y él me dijo una cosa tan sabia, le dijo, bueno, no se preocupe, don Mario, mi papá se llamaba Mario, no se preocupe, don Mario, porque ella escogió una de las artes de las tres dimensiones, o sea, que es como las artes de la danza, que tienes todo, tienes el movimiento, tienes todo, o sea, estás por todos lados, ¿no? Entonces, bueno, de verdad a lo mejor tiene mucho que ver con eso. O sea, la escultura para ti fue esa proyección. Bueno, encontraste tu manera. No sería a través de la corporalidad directa, Sí, pero tú llevas una corporalidad no solo en la ejecución de la escultura, sino la escultura misma nos habla, todas mueven o dan la insinuación de claro, movimiento. eso ha sido básicamente mi trabajo, más que todo el movimiento, básico en mi trabajo, casi todo tiene que ver con eso, Ok. porque además tiene que ver con toda mi vida. Ha sido bueno, ya con este ratito de apenas la semilla, ya te has movido de Maracay, Caracas, Anzoátegui. Ujú. O sea, Barcelona, estuviste, Sí, Puerto La Cruz, Barcelona. Ya ahí estamos hablando de viajeros, movimientos, que eso también creo que se expresa mucho en tu escultura, el tema demográfico, el tema de las, cuando uno está en zonas determinadas, pues se marca una tendencia de lo que uno ve claro, y de lo que está viviendo, exacto. ¿cierto? Pero eso lo hablamos más adelante, ¿ok? Nidia, en este capítulo me gusta conversar sobre el proceso creativo, ¿no? Cada artista tiene una manera distinta de expresión, tanto es así que en su obra tú puedes tener hasta la misma tendencia, hasta las mismas técnicas, pero tú notas la diferencia entre un artista y otro porque es esencia. Claro. Eh, para Nidia del Moral, ¿hay algún elemento, un ritual, algo con que inicie un proceso creativo? Voy a trabajar, me voy al taller. ¿Cómo se levanta ese día contigo? ¿Trabajas en la mañana? ¿Trabajas en la noche? ¿Cómo es tu inspiración para arrancar un día de trabajo? Bueno, te voy a hablar de cuando yo tenía taller, un taller específico para escultura, que es un taller de áreas para sucio, para tener de todo que tú encuentras, que tú sacas de aquí para incorporar a la obra, que es muy distinto a lo de ahora porque yo tengo este taller, que es el taller que comparto con Régulo, que es pintor. Aquí es un apartamento, aquí yo no puedo hacer ruido, no puedo tener almacenado las cosas que yo tenía en el taller en ese momento. Por lo menos tuve 12 años taller, entonces taller de escultura. Correcto. Entonces, claro, todo comenzaba, por ejemplo, primero tú vienes desde que arrancas en la escuela, vas haciéndote un código de trabajo prácticamente. Entonces empiezan a surgir primero instintivamente, porque eso surge de adentro, estás aprendiendo, estás expresando a través de las formas lo que quieres hacer, pero lo que quieres realizar, lo que quieres mostrar o lo que quieres expresar. Entonces, por ejemplo, eso que hablábamos anteriormente, el movimiento fue siempre una de las formas que más quise poner en primera instancia en los trabajos, aunque no se movieran, pero que insinuaban el movimiento. ¿Por qué? Porque también eso que tú dices, en la vida de uno, eso se refleja. Yo fui una niña que vivió una vida de alguna manera nómada, porque mi papá era radiotelegrafista. Mi Ujú. papá lo cambiaban de un pueblo desde Trujillo, lo pasaban para Barinas, de Barinas lo pasaban para Valencia, de Valencia para Maracay. Un inciso, porque aquí estamos trabajando varias generaciones. Y hay una generación, me he encontrado, porque hay unos lenguajes que a veces me llaman la atención mis hijos, ¿qué es? ¿Cuál era la profesión de tu papá en específico? ¿Radio?
Radiotelegrafista. telegrafista. ¿Qué hacía un radiotelegrafista para esas nuevas generaciones que también tienen que incorporarse a lo que es el histórico, ¿no? Claro, porque era la manera en que en ese momento, yo soy del año 50, yo desde el 50 aquí he visto todo lo que se llama la evolución De la de la comunicación. comunicación. En ese momento se comunicaban por la clave Morse. Y entonces, claro, era una cuestión de, y yo veía eso, y estaba muy pequeña, pero veía a mi papá con los audífonos aquí y se comunicaban por clave. Entonces, imagínate tú todo lo que yo he vivido desde ese momento a ahora, como avance tecnológico, de todo, pues, o sea, de Sí, sí, por comunicaciones. eso a veces te dice, no encuentran el Claro, parámetro. claro, claro. Entonces, por eso Eso quiero, es importante. te lo digo porque hace poco mi hijo yo le dije, cámbiame el cassette y no me entendió. Ah, claro. No me entendió. No Entonces, sé qué esto, hacer. Claro, claro, estamos claro. hablando de un veinteañero. Entonces, tuve que Claro, empezar por explicarle que era un cassette. Entonces, cuando hablamos sí, es verdad. de este tipo de profesiones que ya en la actualidad no se maneja el lenguaje, pues puede crear un desfase. Entonces, claro, mi papá, como era radiotelegrafista, aquí en esta estación, bueno, entonces iban como por escalafón. Entonces, de un pueblo como Trujillo, que era un pueblito pequeño, pasaba a Barinas, que ya es una ciudad que es capital, y así. Entonces, pero todos esos cambios en la geografía, en las ciudades, en los colegios, tenías tú que primero adaptarte, porque tú sabes que uno cuando está pequeño y va al colegio, se hace sus amistades, y entonces de repente no hay que mudarse. Estaba 2 años en un colegio hasta llegamos a Maracaibo, y después se volvió a venir hasta Maracay. Después de Maracay vino a Caracas porque llegó a ser subdirector de telecomunicaciones mi papá y entonces, bueno, todo eso influyó obviamente en mi vida porque era cambio de todo, hasta de la geografía en donde podíamos estar. Eso está dentro de ti. Tú no lo buscas, surge espontáneamente cuando estás trabajando. Por eso podrías decir que tu trabajo no solo se ha adaptado, sino que tú también. Por ejemplo, vamos a seguir conversando sobre tu trabajo, pero qué interesante que pasas de un taller donde tienes una gran comodidad, ¿sí? Ahora a tu espacio apartamento, que sin embargo has creado tu espacio, pero has tenido que mutar tu manera de trabajo, pero eso no te ha detenido. No, para nada, en absoluto. Ya claro, yo te explico, por ejemplo, cuando estaba en el taller Crea 10, que fue un momento bien importante de mi obra, porque tenía la libertad de tener un espacio, especialmente donde puedes hacer ruido, tenés máquinas y trabajar con motosierras, con sierras escandalosas, mesmeriles, de todo, y no tenías problema de ensuciar nada ni de hacer ruido porque era un taller de arte, era la antigua sede de la Cristóbal Rojas. Teníamos 20 artistas, teníamos un galpón para cada uno, un medio galpón, pues, para cada uno. Entonces había esa posibilidad. Y después tú ibas guardando todo, porque en ese momento yo incorporaba a la madera, le incorporaba elementos de la industria. Entonces hacía como especie de un Engranaje. engranaje, sí, como engranaje. Y las mismas formas, incluso como esta obra, si se puede apreciar desde allí, es, es del año 98 De todas maneras, tenemos fotico. porque sí, porque esa da la sensación de que gira. Y ese fue mi comienzo, pues entonces hice varias series, hice primero serie Mecanismo y después surgió, como te surgen cantidad de cosas donde cuando tú estás trabajando, una invitación a los escultores para que fuéramos a Lagunilla, éramos 17 escultores invitados para que hiciéramos, donde habían desde maestros como Víctor Valera, Pedro Barreto, y para Harry Aben, todo, una cantidad de ahí hacia abajo, todos, los más jóvenes, los más emergentes, para que presentáramos un proyecto para una nueva sede de Maravén, de PDVSA, pues en ese entonces se llamaba Maravén, Ahora ven, y nos llevaron a Lagunilla para que viéramos los espacios que querían ellos que nosotros zona petrolera. presentáramos un proyecto. Claro, como es una cosa industrial, ya yo estaba muy metida en todo lo que tiene que ver con, con los mecanismos, con la industria, todo eso. Entonces la gente me decía, los muchachos, bueno, para ti va a ser bien fácil. Entonces yo, bueno, no fue tan fácil, tuve que empezar a investigar porque además eso es importante. Si tú te vas a plantear algo o te están invitando para tú tienes que informarte, tienes que investigar,
qué es lo que vas a hacer con eso, porque vas a presentar algo que tiene que ver con el conocimiento. Entonces, bueno, yo me fui da la casualidad que el Museo de Ciencia tenía una gran exposición sobre la industria del petróleo. Bueno, a partir de ahí yo escogí un tema de un elemento importante que además era muy, eh, como te digo, muy significativo en el territorio venezolano, son las barrenas. Se llaman barrenas, pero son las mechas perforadoras de los pozos petroleros. Y la imagen era una obra maravillosamente volumétrica y hermosa. Era bella, me la tenían puesta así, yo dije, esto, por aquí me gusta este elemento. Y me fui a buscar todo, y me fui a PDVSA, La Campiña, donde tienen una biblioteca con todo lo que son el proceso industrial del petróleo. Y bueno, por allí me fui y mandé 2 barrenas para eso, esa exposición, con esa exposición inauguraron parte del Museo Melmaxum. Ujú. En ese En entonces. Lo Zulia. ganó Víctor Valera, que era un maestro y zuliano, y bueno, entonces, pero fue una gran experiencia. Y para mí fue maravillosa, porque yo trabajé el tema del petróleo por 10 años, que de diferente forma. Entre ellas estas son barrenas, ¿ves? Que tú las ves, esto es volteado así, es una barrena. Correcto, Esto gira y correcto, abre. correcto. Entonces, bueno, a mí me pareció maravilloso. Entonces, bueno, incluso fui en una oportunidad invitada para un concurso internacional en, en madera en Saint-Pierre de Chartreuse, en Francia. Y yo mandé mi maqueta de la barrena y fui aceptada. Con eso participé y la hice. Te entregan una rola de 2 metros donde, bueno, no te puede ayudar nadie. Ahí sí, tú sabes, eso es un trabajo para ti sola. Entonces, bueno, yo tenía la maqueta dividida en 3 para fragmentarla y poderla trabajar bien, una rola que medía por lo menos 70 centímetros de diámetro. Una pregunta, mantén la idea allí, pero una pregunta, porque vengo viendo, ustedes vieron cuando levantó la escultura, ¿verdad? Eso no pesa 2 gramos, eso pesa, sí, porque maneja cosas de peso, ¿no? Y estaba observando eso y tus esculturas, como vimos en la introducción, son, son de importancia. ¿Cuántas personas, cuántas mujeres, vamos a hacer, sin entrar en el feminismo, pero es así, y ni tampoco en el machismo, cuántas mujeres aparte de ti estaban trabajando bajo un formato como este, Bueno, Lidia, en esa época? de mi generación estaba Cidia Reyes, mi compañera, y estudiamos en la misma escuela, Maylén García, en ese entonces. Ya antes de eso estaba Gaudí Esté, que tenía ya muchos años más, ya había empezado mucho más temprano, que admiro mucho su Te obra abrió camino. y me gusta mucho su trabajo. Aquí en Venezuela, bueno, y Noemí Márquez con la escultura de la cerámica en gran formato. Como mujeres no somos tantas. Porque es que No sé si se me escapa el ahorita. gran formato asusta. Ingrid Lozano también es una muy buena escultora en gran formato, y ella también es restauradora. Pero ahorita sí que te puedo decir, está Sobeida Luque, que ella es de Maracay, pero ella está viviendo en Suiza. Claro. Sí, sí, Entonces, esto es porque es de tu biografía y lo que pude investigar, creo que es importante resaltar y hacer meritorio el hecho de que no te amilanaste en lo que era peso, tamaño, formas, estructuras, herramientas para nada, nada. No nada, te paró nada. nada, ni siquiera la motosierra, que a la gente le tenía un poco de temor, porque bueno, es una herramienta peligrosa. ¿Cuánto mides tú, Uno Nidia? 54. 1,54 con una motosierra en la mano. O sea, una fotografía. ¿Dónde estaba el internet en ese momento? Pero qué rico, ¿sabes? Sí, Porque, o sea, la energía que se te siente es, ¿quién dijo miedo? no, claro, 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 claro. Sí, y No, es la no, idea. sí, claro, es para adelante. Antes para allá. Sí. Sigamos estamos en Francia en este instante. Ah, claro, entonces participé con esa obra y que te dan 6 días, con 2 metros. 6 días, tienes que trabajar y ¿Cuánto? terminarla en los 6 días y fue maravilloso. Cuando yo terminé, bueno, Cidia Reyes me acompañó porque a ella también la seleccionaron.
Sí, ella ganó el primer premio porque ella es premiada en todas partes que va, tiene la gran suerte porque tiene una magnífica obra y ella no estaba tan metida con la madera, pero ella fue alumna de Pedro Barreto y lo maneja también bien, pero se fue más para el hierro. Pero en ese momento fuimos las dos. Ella se ganó el primer premio y a mí me compraron la obra. O sea, por el mismo valor del premio. Entonces salimos felices y nos fuimos para París a ver todos los museos, todo maravilloso. Fue una experiencia extraordinaria. De verdad que esos concursos internacionales siempre te dejan mucha experiencia, mucho, mucho, porque hay que ponerle, porque nadie se puede acercar a ayudar. Hay que abrirse Es que fronteras tienes que levantar, entonces yo por eso dije, no, yo voy a hacer una cosa fragmentada para poder y levantar, luego traer. ensamblar. Sin embargo, bueno, Régulo fue conmigo y me barría de las virutas que van amontonándose. Bueno, tú metes la motosierra y sale un montón de virutas, una cosa enorme. Entonces se te va complicado. Incluso se me metió una viruta en el ojo, tuve que ir al oftalmólogo y me de reposo y yo, Dios mío, estoy perdiendo tiempo, no puedo. Hay prioridades, Ay, señores. ay, La no, obra primero. sí, entonces bueno, esa fue una experiencia magnífica. Entonces, bueno, por ahí te digo, dentro de lo que yo pude hacer con las barreras, incluso ese concurso, por ejemplo. Interesante. Bueno, ya hemos visto a lo largo que, y me corriges, tu inspiración viene de tu entorno, Sí, de tu entorno. O sea, no es una imagen, no no. es un sueño, no, es algo que vivo y siento en ese instante. Y es la esencia pura de tu sentir y de tu mirar. O sea, uno tiene que aprender, así como me imagino los del cine, los actores, las actrices, de escuchar, que tienen que aprender a eso, pero nosotros es ver todo. Yo pasaba por cualquier lado y todo me parecía, puedo convertir eso en una escultura, y así, y lo hago siempre. Por eso yo no tengo un ritual previo. Yo armo Tú hoy, lo vives desde lo voy instante. armando en el momento. Para mí, pero claro, tengo ya un concepto preestablecido, sé lo que quiero decir y cómo, y tú te vas por esa línea porque es tu esencia. Pero fíjate que hablando, ya has marcado una estructura. Primero, identifico el tema. Segundo, investigo. Sí, Tercero, doy la mirada hacia el material que manejo. Cuarto, posibilidades, porque para ti no es lo mismo que te hubiesen dicho que la exposición era acá, la exposición en París. Creaste una manera de que fuese el montaje adecuado a tus requerimientos en ese momento. sí, Entonces ahí hay ya una estructura preestablecida que se te hace tan natural que no la ves como tal, pero sí existe, es un claro, proceso claro, y un lo vas proceso, llevando. claro, un proceso. Tema, investigación, Sí. ¿sí? Lo llevas a tu material y el montaje no lo dejas por fuera, tú tienes una idea, pero tú, ajá, ¿y cómo monto esto? Como claro, porque cuando tú estás en un taller puedes tener la posibilidad de que tengas un asistente, como siempre lo tuve también, porque habían cosas, piezas de 2 metros y pico que yo no llegaba y aunque pusieran una escalera, pues no puedo, porque bueno, también hay una condición en la mujer que siempre no tiene la misma fuerza que un hombre, entonces siempre tuve la posibilidad de tener asistente. Yo tuve un asistente que es un gran escultor y que hoy en día es uno de los profesores más importantes de escultura en el Instituto Armando Reverón, pero que era un gran amigo mío porque ya habíamos estudiado en Barcelona juntos y entonces él aquí me asistió por muchos años. Y siempre somos muy amigos y cualquier cosa yo le consulto, él es un magnífico Fíjate escultor, Rafael Herrera. Rafael Herrera, fíjate lo siguiente, qué interesante que también aquí estás planteando el tema de las colaboraciones y del apoyo entre artistas. Sí, O sea, si bien es cierto, el proceso creativo pudiera a veces verse como aislado, como solitario, sin embargo, existe la posibilidad, como efectivamente lo estás mostrando, incluso cuando te acompañaron a la exposición, no fuiste sola, sino fue un grupo, en el taller trabajaban en equipo, tenías colaboraciones o sea, a veces trabajar solo es una opción, pero existe la posibilidad también de, hey, alguien, por favor, una manito, ¿sí? claro. Primero que es totalmente humano, necesario,
porque si vas a levantar una cosa que te pesa más de lo que tu cuerpo permite, es una locura, es una tontería, porque te vas a enfermar, te vas a doblar, te vas a dejar fracturarte, o sea, no puedes hacerlo. Entonces, generalmente tienes que tener un asistente y yo siempre he pensado que la gente tiene como un rechazo a que el artista que tiene ayuda o asistencia en sus talleres, es como a menos. Después que tú manejas el oficio, tú puedes tener todos los asistentes que tú quieras y solamente dirigir. Y La creación está aquí. eso no te quita a ti el mérito de la obra. Siempre hay que saber primero, claro, primero tú tienes que tener el gran conocimiento de oficio para poder dirigir a otro, que es lo que te va a asistir. Pero es totalmente lógico, natural y necesario, sobre todo en este tipo de obras, o sea, en la obra tridimensional, en las obras que requieren de acompañamiento, de alguien que asista a uno para otra. Por ejemplo, yo no trabajo el hierro, pero me gusta ponerle herramientas y hierros entonces yo busco un herrero, este, córtame aquí, cóseme aquí, ponme las puntas de soldadura que no se noten, que si sean así, la dirección, pero no me importa, porque yo no, ese no es el material que yo manejo, porque le tenía terror A la soldadura y a sí, las puntas de hierro. exacto, eso no me llamó mucho la atención, pero necesito el hierro para complementar las obras en algunos casos. Claro, porque el proceso creativo no lo limitas a solo yo y nada más que yo, porque a veces pueden presentarse ensamblajes o elementos que no es que no lo sepas manejar, es que no lo quieres manejar, tienes esa opción. Sin embargo, para llegar al punto de dirección, el proceso creativo tiene que tener la documentación y tiene que tener la pericia, tú la tenías. Para dirigir, tú Claro, tienes que tener conocimiento de lo que estás dirigiendo. claro, exacto. Y ahí explícitamente está tu mano, Sí. aunque no directamente. Claro, uno cuando empieza, por ejemplo, en la talla en la madera, a nosotros el profesor Barreto nos dijo, aquí él tenía un gran taller, obviamente como una gran carpintería, había todo eléctrico, todo, que aquí nadie agarra una máquina. Aquí todo el mundo va a tallar con una gubia y un mazo y va a darle forma a la obra desde el comienzo con las manos. Y eso se lo agradezco porque de eso aprendí el oficio y tengo una primera exposición individual donde todas mis obras fueron hechas, que si las ves eran grandes también, pero mira, a pulso de la gubia, el mazo, la escofina para quitarle la huella de la gubia cuando querías quitársela, porque hay unas partes donde tú se las puedes dejar, o como huella del material, de la herramienta, y después lijar a mano también, después de la escofina viene todo a mano, ni siquiera una lijadora. Después fue que nos empezó a mostrar, ok, ahora pueden trabajar con lijadora para agilizar, porque ya hiciste varias obras Y ya tienes ya tienes el oficio, la técnica, la tienes dominada. dominada y el espacio, porque es más fácil adosar que restar, que quitar, porque donde tú quitas, se fue y se acabó. En cambio aquí tú estás adosando y quitas, vuelves a poner y quitas. O sea, lo vas acomodando, acondicionando. Ese es el modelado en arcilla y en el material modelado que tú decidas. Pero la extracción del material es más complejo. No hay retroceso. No hay retroceso, no se puede a uno equivocar. Y si acaso te logras equivocar, tienes que tratar de que esa equivocación se convierta en una incidencia de la obra, tener esa habilidad para no perderla, por ejemplo. Pero conocimiento del oficio tienes que tenerlo, definitivamente. ¿Cuándo sabes dónde detenerte en una obra? Donde dices, ya basta, no más. Porque fíjate que el oficio que tomaste, que es la escultura en madera, o en estos elementos donde no puedes, ya después que quitas, no puedes reintegrar, ¿sí? No hay un margen de error, no puedes retroceder. Cuando sabes, ya está lista, no más, suéltala. ¿Cómo sabes que ya llegaste al punto? Lo sientes,
Sí, lo sientes, porque al principio, cuando yo te hablo de esta etapa del comienzo, yo preparaba, ahí sí preparaba yo maquetas. Las maquetas eran pequeñitas para una obra que fuera así. Y yo iba volteando y tenías que ir viendo hacia dónde iba la gubia, a dónde ibas a quitar, qué, qué, qué distancia y qué ritmo tenía que tener la gubia para lograr una curva, para lograr un volumen redondo, ¿entiendes? Eso sí Claro, tuve que hay una hacerlo. maqueta. Hay una maqueta, eso es al principio, que bueno, hay gente que lo usa siempre, las Claro, es maquetas. Yo válido. solté la maqueta después de esa primera exposición individual, eh, que se llamó Universo de Formas Mecánicas, porque también tenían ese movimiento más sinuoso, porque era así, pues yo después te las muestro, porque son importantes mostrar ese antes y el después, porque después, Correcto. entonces cuando ya yo tuve, que empecé a soltar eso y quería construir, ya la obra es más constructiva, entonces ya tú adosas cosas, elementos y vas como empalmando y ensamblando para que enriquecer ese lenguaje que estás construyendo. Porque tú construyes un lenguaje en la medida que estás trabajando. Yo tengo 40 años de trayectoria y eso se va desglosando poco a poco de una obra a otra. O sea, tú terminas una obra y esa obra te está diciendo la otra, te está insinuando la otra, cómo la vas a resolver, qué es lo que viene después. Entonces, es maravilloso porque es una cosa de vida, de continuidad. Eso no es que te paras y dices, ajá, ahora voy a pensar, ¿qué es lo que voy a hacer? No, en mi caso no. Y creo que casi en ninguno de los artistas profesionales pasa eso, sino que una obra te va dando la otra. Y tú vas incluso depurando también, porque Claro. dicen, no, esta vez no voy a poner tantas cosas, esta vez voy a ir limpiando, ahora quiero ver esto así, por lo menos en mi caso, que yo era bastante barroca en ese entonces, porque era todo movimiento, y métele un hierro aquí, métele, para ver, bueno, solo se ve en la misma obra que yo tengo que he mostrado, pues. Pero después llegó un momento, por ejemplo, con el tema del petróleo. Ya yo quería salir de todo y me encontré con un libro de Charles Brever Caría, donde está también todo lo que era la zona petrolífera desde todo Venezuela, lo que atraviesa la faja del Orinoco, todo lo que es la faja del Orinoco. Entonces eso dije, yo voy a terminar este tema ya, porque ya lo había volteado para todos lados, Ya porque todas estabas las, mirando todas las hacia otro obras lado. eran prácticamente únicas, siempre. Yo tengo una obra única de cada obra, de cada serie. Como series, Es ajá, una serie, pero ninguna es parecida a la otra, todas son diferentes, correcto. pero dentro del mismo concepto, ¿no? Entonces yo dije, bueno, voy a hacer una cuestión dentro de esto con unas estelas que digan que este es un territorio mineral. Ahí pasé yo a hacer una síntesis de todo lo que había hecho con respecto al tema del petróleo. Y Correcto. a partir de allí se fue decantando la obra hasta llegar a lo que estoy haciendo ahora. Bueno, ha sido muy enriquecedor, ¿no? Ahorita vamos, como dicen, a mí me encanta este espacio porque es como aquí, aquí y aquí. La vida es así. Yo, Claro, yo siento que la vida es como un electrocardiograma, ¿no? Cuando las cosas tú dices, ay, no, todo igual. Y yo, oh, sí, no, estás muerto, ¿no? Entonces siempre hay altibajo, altibajos. A veces estamos abajo, a veces estamos arriba. Los abajo, a mí no me gusta llamarlos fracasos, o reveses, sino son aprendizajes, son elementos que no salieron como uno pensaba, pero a veces la vida nos enseña el porqué del asunto. Y cuando estamos arriba en la cresta, pues también porque dicen, hey, lo estás haciendo bien, pero todo pasa. claro, Pasa lo de abajo y pasa lo de arriba, y vuelve otra vez. claro. Para Niña del Moral, algún evento, circunstancia que le haya marcado, haya dicho un antes y un después en lo que es tu vida artística. Sí, fíjate, justamente cuando fui a ese concurso internacional, estuvimos en París en casa de un amigo de Régulo, Arnal, venezolano, pero que tenía muchos años viviendo allá, se casó y se quedó viviendo allá. Entonces él nos dice así a mí que había una especie de grupo
que lo tenían planteado para el año 2000, porque cuando yo fui a Francia, en ese momento del concurso era el año 8, por ahí. Entonces, nos dio la invitación y me dijo, mándenle a ellos, se mandaban, eran diapositivas para que ellos seleccionaran, o sea, ver si te podían invitar, pues, para ese congreso. Entonces se iba a llamar, ¿Te postulabas? te postulaba. Entonces, yo envié un proyecto que se me ocurrió porque tenía un tema, era cuál es su expectativa para el nuevo milenio, porque se iba a celebrar en el año 2000 en Osaka, Japón. Entonces yo pensando en todas las cosas, se me ocurrió la rosa de los vientos, que es la brújula. Pensé, la brújula es la que te dirige, la que te indica, la que te lleva, la que puedes insinuar cómo va a estar el otro lugar. Me pareció simbólico y bueno, y pensé, lo puedo hacer. eh, Esa es la maqueta, la que está allí, la estrella, que es la rosa de los vientos, la brújula, pues entonces la puedo hacer con durmientes de ferrocarril, yo siempre llevándome por lo grande. Entonces, claro, los durmientes de ferrocarril los pedí, se los solicité a una empresa que yo averigüé que estaba en Barquisimeto de carga de trenes y los habían desincorporado de los rieles, pues. Entonces mejor porque tenían toda aquella huella de trazos y de todo. Buenísimo. Entonces, pero cada uno medía 17 metros. Entonces yo la hice, Ok. claro, yo la hice, esa obra está aquí en el Parque Boyacá, en el Rosal, porque se la doné al municipio de Chacao cuando regresé del viaje. ¿Qué pasó con eso? Bueno, yo realicé la obra, mandé la diapositiva, la aceptaron, preparé todo el viaje. Bueno, uno siempre tiene que buscar cómo vas a pagar el pasaje, el viaje, el traslado de la obra, todo. Entonces, teníamos un amigo en Continental Airlines, aquí mismo estaba la oficina en el Centro Lido, y le planteamos la ida, ¿no? Para mí, y Regulo me iba a acompañar también. No hay problema, yo te doy el pasaje y ustedes me hacen, cuando vengan, los regalos corporativos de todas las empresas que tenía que ver con aviación. Entonces, yo, como no, encantada, imagínate, y nos dio el pasaje. Bueno, todo perfecto, y yo le digo, bueno, pero tengo que enviar la obra, pero la obra no es una obra pequeña. Primer aprendizaje. La obra mide 3 metros de diámetro, pero está fragmentada. ¿Por qué? Para poderla llevar las tiras largas de la estrella y armarla allá. Entonces se le había hecho una fotografía y todo, y ellos habían aceptado, perfecto, muy bien. Entonces él me dice, bueno, háblate con Continental la encarga para que no sea tan costoso el envío. Si lo pones como obra de arte, te va a costar un dineral, nada más el seguro, para ir de aquí a Osaka. Entonces, ponlo como estructuras para armar una cosa ya. Así lo hice. Bueno, nos vamos. Llegamos a Osaka, maravilloso, un viaje enormemente largo. Llegamos allá, supuestamente yo llegaba hoy y a los 2 días máximo debía estar estando la obra ya. Llegó al día siguiente, el otro día no llegaba, ya iba a ser la inauguración. Nosotros tuvimos 15 días en Osaka. El tercer día empezó la obra, no ha llegado, empezamos a hablar el japonés que estaba entrevistando a todo el mundo, hablaba en inglés, hablaba hablaba que todo el mundo, los mexicanos hablaban con nosotros, eran 50 países invitados, era un evento extraordinario. Entonces, cuando yo llegué al sitio que por primera vez nos llevan, este es el sitio donde se va a dar la muestra. Había un edificio maravilloso que tenía unos terraceados así preciosos sobre la obra de Osaka y un panel grandísimo, así un jardín que decía Nidia del Moral Venezuela. Ahí iba a ir la estrella en el piso. Okay. No llegó Oh my God. porque se quedó en Houston. Trajeron, llevaban las guías Que y, ya me estoy y muriendo. las cajas, que eran unas cajas enormes.
Tuve que buscarme caja y caja para embalar aquello tan pesado. Yo me sorprendí primero cuando yo estaba en el hotel, que iban llegando todos los artistas de otros países, que veo al mexicano que llega con un maletincito así pequeño en la mano. Esa era su Esa era su obra. Claro, para un congreso tú no puedes hacer semejante locura, pero los japoneses estaban felices porque ellos tienen un tren bala que hace así, ¡zas! Y dicen, ¿cómo en Venezuela tienen todavía trenes que tienen esos durmientes de ferrocarril? Eso pasó, es como que si tú Eso era fueras a la prehistoria luna, para ellos, sí. prehistoria, y yo digo, no Prehistoria. puede ser, magnífico, eso nos pareció magnífico, decían. Bueno, entonces, claro, el avión, el de carga, lo dejó en Houston todas las cajas porque había que hacer transbordo, ¿no? De 24 horas de viaje. Entonces, bueno, mira, cuando yo lo vi que no llegaba y no llegaba y no llegaba, dice un día el japonés, está en Houston su obra, no ha salido. Y se inauguraba al día siguiente, no llegaba. No, imposible. Entonces me llaman, mire, pero no importa, que se puedo llevar. No, no, no la vaya a traer después, no la vaya a traer después porque no va a llegar. Entonces yo no voy a traer una obra para después que se inaugure, que es la gran obra, o sea, el gran momento. Entonces, yo estaba muy molesta en ese entonces, ¿no? Entonces Regulo se quedó y subimos a la habitación y yo le dije, no voy a llorar, voy a pensar que la obra no vino, pero nos trajo como la brújula a conocer esta cultura y vamos a conocer entonces Japón. Mis respetos. Y entonces no lloré cuando regresé. Cuando llegué aquí lloré horrible, porque oye, le estaban esperando, aquel espacio que le tenían era ideal. Aprendizaje, resiliencia, verle lo positivo a lo negativo y saber que pueden pasar cosas. Entonces yo incluso hablé con Ballestas, que es abogado, amigo de Regulo, y le planteé, yo puedo, eh, ¿cómo se llama? Establecer una demanda a Una esta querella, gente una querella. porque Ujú. yo podía haberla vendido, bueno, o sea, todo, pues, una cantidad de cosas, es un perjuicio para mí, pues, entonces me dijo, no te metas con Continental Airlines porque vas a tener que tener mucha plata para, ellos van a decir, eso no era una obra de arte, no estaba declarada como tal. Ahí dije yo, ok, otro aprendizaje. Lo que tengo que hacer cuando vayas a un congreso, planteate algo que sea contundente, pero de fácil traslado, sin problema y todo eso. Pero era que tocaba. Entonces yo le dije, eso sí, regresen a Venezuela. No me la traiga para acá, pero regresen a Venezuela. Cuando me la regresaron, la tuve un tiempo en el taller, yo después, ya el taller allí se acababa, estuve hasta el 2003, no tenía para dónde llevarla. Le pedí al Centro de Arte Daniel Suárez que me diera una posibilidad de tenerla allá en su espacio, que es un centro de arte grande, la tuvimos un tiempito allí, y me encontré con unos amigos que estaban haciendo recorridos por obras urbanas y aquí en Chacao, entonces se las ofrecí. ¿Usted no cree que se pueda poner esto de una manera buena para yo donársela al municipio? Ah, no, perfecto, están haciendo la plaza del Parque Boyacá, ahí puede ser, y yo digo, bueno, ok, pero no la vamos a poner en el piso porque la van a dañar demasiado. Vamos a hacerle un muro y se pone a pared. Y ahí está. Cuando piensen que algo se les dificulta, recuerden esta anécdota. Esto no es cualquier cosa, Sí, ningún arroz con pollo. O sea, esto es duro. sí, yo tuve que hacer una cantidad de obras pequeñas para venderlas, para poder tener el suficiente dinero y ofrecí una obra a la Centro Cultural Chacao y me compraron, Cultura Chacao me compró una obra importante, y con todo eso yo pude hacer el viaje porque tenía el pasaje, pero tenías que pasar 15 días allá y allá te daban la comida del desayuno en el hotel, pero más nada, eran 50 países, o sea, haber sentido en un hotel, en un hotel, fue extraordinario, Una experiencia porque esa es otra cultura, claro. pude conocer varios templos, fuimos a Kioto y a Nara, fue maravilloso, eso fue un regalo de la vida, pero no completo, porque no pudo llegar a la obra, pero eso me tocaba hacerlo y vivirlo, para aprender, para crecer
y la resiliencia que hay que tener cuando te pasan cosas de ese tipo, porque pasa. pasan. Y no fue cuestión de impericia, No fue no, todo programado. fue lo que tocaba, porque si te pones a Se analizar, les olvidó a ellos la caja. o sea, ¿cuál es la probabilidad que eso suceda? Además de ese volumen, ¿no? Claro, O sea, increíble. o sea, No era así una cajita que se que quedó. tú dices, bueno, se quedó la No, cajita, eran ¿no? varias cajas. O sea, y el volumen, o sea, no era una cosa, pero era lo que tocaba. Gracias, porque de verdad que tengo baja tensión. Tengo baja tensión. Sí, fue muy fuerte para mí, pero ahí tú sientes la fortaleza que tiene tu espíritu para soportar ese tipo de cosas. Eso son pruebas, yo creo que eh, son cosas de la vida que te pasan y tienes que, ya el año anterior me había pasado una cosa muy fuerte y yo creo que eso me fortaleció mucho, que fue un accidente que tuvo mi hijo, el único varón que tengo, tuvo un año en cama clínica de un choque que tuvo. Y entonces eso me fortaleció mucho porque yo lo saqué. Eso me dio a mí una cosa distinta de la vida, porque dices, bueno, mira, te pueden pasar de hoy para mañana una cosa diferente, que te cambia la vida completamente. Ese año yo no trabajé. Y sin embargo, en el 2000, eso fue en el 99, en enero del 99 el accidente. Y en mayo del 2000 estaba en Japón. Tú te propones una cosa, superas las cosas y logras las cosas. Con esta narrativa, uno entiende mejor tu obra. Yo he estado documentándome sobre tu expresión y decía, fluye, pero es fuerte, es eh, eh, retadora. Porque cuando tú la ves, tú dices, bueno, ok, sí es hermosa, es expresiva, pero cuando sabes que hay un hombre femenino atrás de eso, Sí, la connotación es otra. Porque tú dices, aquí adentro tiene que haber un titán para poder desarrollar. ¿Sí? No, esto no lo hace cualquiera. No es que sea más o menos, habla de la fortaleza emocional que puede tener un reto, sí, ¿sí? Y eso se refleja a través de tu trabajo. Inclusive cuando ya ves, ya asumo el tema de que esto fue en, en 1999, el proceso 2000, este, tu obra también mutó. claro, Después de eso mutó, claro, ¿sí? exactamente. Sí, sí, porque se notó el cambio. De hecho, cuando se ve la narrativa, el cambio está en la obra. Se notó completo. Lidia, a lo largo de tu desarrollo, venimos ahorita con la etapa de la mirada, ¿no? Que es realmente es la esencia del podcast, lo que realmente motiva al artista y cómo se ve a sí mismo, ¿sí? Tras cámara estuvimos compartiendo desarrollo de una obra en particular, a que tenemos la maqueta, Roraima, donde hablaste de las peripecias que uno se le pueden generar, que no están programadas, pero como decía tu papá, La meta, la meta, el enfoque, para ti, eso ha sido determinante. De hecho, lo expresa las dimensiones, la expresión que tiene tu trabajo, el que no te has parado, inclusive con esos elementos inesperados que se pueden presentar en el trabajo por más que trates de controlar los eventos. ¿Sí? Pero más allá de eso, Nidia del Moral viéndose desde afuera, ha- ¿habría una palabra, una frase con la que tú te sientas identificada como ser humano y artista juntas? tenacidad, Eres tenaz. soy tenaz, en la vida y en la obra. Interesante esto porque esto reafirma lo que venimos conversando sobre la importancia de una meta y esa meta y gringolas, podríamos decir, hacia allá. Sí, No hay sin voltear para los lados. sin voltear para los lados. Aunque hayan dificultades o aunque se presenten obstáculos,
que son, bueno, decisiones de uno en ese momento, pues cómo lo decido, cómo lo enfrento, cómo lo tomo, cómo lo resuelvo, este, que es la vida misma, pues, es como la vida. Es como tú te ves. ¿Tú has tenido la oportunidad en exposición de ver o de compartir con las personas cuando van a visitar tus trabajos? ¿Cómo la ven? Sí, ¿Qué, claro. qué comentarios te han llegado? Siempre se expresan con asombro por el tipo de obra, que son fuertes, que son grandes, que tienen elementos contundentes y que eso, que dan una sensación de mucha fuerza. Y yo creo que esa es una fuerza que uno construye espiritualmente. La mayor fortaleza de un ser humano es el espíritu. Y es lo que tú has venido desarrollando. Sí, yo trabajo mucho interiormente. Es el día a día. Es el día a día. Y es algo que no termina nunca porque siempre va a haber un reto Sí, que supera el anterior. exactamente. Hoy en día, en, en lo que es nuestro ámbito en Venezuela, para los que nos ven afuera, el tema del arte pues ha tenido también un proceso como lo hemos llevado en sociedad. Para ti, ¿cómo ves eh, el arte acá en Venezuela y qué proyecciones para ese artista que está emergiendo, para el que disfruta del arte, para los que estamos involucrados acá? El arte en Venezuela siempre me ha parecido que es muy fructífero, hay mucho talento, hay mucha espiritualidad, eh, siempre están en la palestra, o sea, a pesar de los problemas o de las situaciones diversas que pueda tener un país, siempre el artista venezolano está en la vanguardia, siempre, siempre. Es un artista ocupado, preocupado, informado, talentoso, trabajador, eh, auténtico. Creo que merece todos los atributos suficientes porque cada quien tiene en su vida, en estos últimos años, varias cosas que sobreponer para poder hacer del arte su expresión. Entonces creo que el arte en Venezuela está muy bien situado. Así como lo has narrado tú, no es una cuestión generacional, pasa en cada instante el tema de los materiales, de las herramientas. Quizás en otros momentos uno tiene ha tenido más acceso a elementos. Sin embargo, eh, como dicen, el día a día de esta globalización pues nos ha permitido, si bien no tenemos acceso a viajes, pero tenemos acceso a cultura, estamos globalizados, Claro, la información, la información. Y esa mutación que ha habido sobre los materiales tradicionales, ahora pues se generan por otros aspectos. Están materiales inéditos que en exacto. otros momentos no, Ni pensaba, por ejemplo, exacto, porque fíjate que independientemente de que ya rompes paradigmas con el gran formato y la fortaleza de tus elementos, tú incorporaste elementos de la industria que quizás para ese momento era inédito o no se utilizaba de una manera tan continua y tan asidua como lo has hecho en tu trabajo. ¿Sí? Actualmente pues están incorporando otros elementos que ahora son de la cotidianidad claro, y hacen una expresión maravillosa, ¿sí? Y es con lo que estamos trabajando. Y pienso que tu mensaje no solo es alentador, sino es más allá de una palmadita, es, hey, siempre se puede, claro, sí, tú lo puedes. siempre se puede. Tú no te has detenido, No, tú sigues ahorita, de hecho, estás en exposición ahorita en Arte Latino. en el Centro de Arte Latino, en la Sala Mendoza, en la tienda de la Sala Mendoza, este, y bueno, y guardando un poco algunas porque quiero hacer esa exposición individual quisiera hacerla con carácter antológico, porque ya bueno, con 40 años me parece que es el momento, eso me lo sugirió sobre todo Bélgica Rodríguez, porque yo después de que me vine para este taller empecé a hacer un trabajo
que tenía que ver más con la tecnología. Por eso te decía en ese otro momento que no se puede satanizar el hecho de que tú utilices la tecnología o las Correcto. ayudas que hoy en día te brinda la industria para la obra, ¿no? Porque fíjate, al venirme para acá, ya se me redujo el espacio idóneo para, para la obra que yo estaba realizando hasta ese momento, ¿no? Y empiezo a trabajar relieves, cosas que yo podía hacer aquí sin hacer ruido, sin tener que trabajar con máquinas, haciendo cortes industriales con router, las máquinas estas que son como un láser, corte láser. Y entonces hacía el diseño y hacía la obra y hacía los ensamblajes para que tuvieran el volumen necesario y hice un planteamiento de pared con los patrones, que algún patrón de la bidimensionalidad de ese espacio que tenía que abordar yo para la pared porque no tenía la posibilidad de hacer volumen. Entonces, traer de la pared el mismo patrón y hacerlo tridimensional, que allí, por ahí está una de las obras que entonces se ensamblaba y hacía el volumen. O sea, se acoplaba, pues se hacía un ensamblaje con ella de varios cuerpos con el mismo corte, pero el corte era preciso, perfecto, porque está hecho con láser. Eh, Entonces ahí cambia mi trabajo radicalmente. O sea, vamos a ver, o ya estamos viendo parte de esa nueva visión, de esa nueva mirada que está en evolución, Sí, abriéndote a la tecnología. claro. Y que te permite muchas cosas. La tecnología, fíjate, eso de los láser te permite hacer grabados, hacer cantidad de cortes y de situaciones distintas con el mismo material. Una expresión totalmente distinta. Sí, pero que tiene, obviamente, ahí puedes buscar, es la síntesis de todo tu trabajo, cómo sintetizo yo esto, todo lo que he venido haciendo. Como ya se venía sintetizando en mi propio proceso. Entonces, claro, ya fue más fácil después al llegar aquí, bueno, porque la vida misma te va Se dando va todo llevando. y te va llevando. O sea, al llegar aquí ya empecé, pienso hacer esto, lo tenía ya en mente, que me gustaba la idea de abordar la pared. Que la abordé cuando trabajé el tema de la faja del Orinoco. Yo hice una exposición que se llamó Surcos del Oro Negro. Entonces ahí también incorporé la resina, otros materiales, porque eran surcos que insinuaban todo lo que es la faja y lo que cubre, lo que está, es muy telúrico el tema, ¿no? Porque era lo que corre por debajo de la tierra. Entonces lo quería plasmar dentro de ese trabajo con la resina, que precisamente es un producto del petróleo. Entonces, bueno, con eso yo me fui a la pared por primera vez después de muchos años y de ahí entonces empezó a surgir lo que yo te digo, o sea, cada trabajo que tú te planteas a través del mismo te va dando el próximo. O Claro, sea, yo no es que me siento aquí a pensar, ahora qué voy a hacer, no, nunca he tenido que hacer eso. Siempre la obra me la va dando la última. Y entonces es como ese proceso de la vida y ahí vas decantando tú como vas decantando también en la vida todo. Entonces es un acompañamiento o una comparsa o sí, entre lo que estás viviendo y lo que estás expresando, lo que estás haciendo, debe expresar eso que estás viviendo correcto. para que sea una obra íntegra y llena de esa misma pasión con que comenzaste y con la que has hecho toda una trayectoria. Me quedo con esta última frase donde hablas no solo de la síntesis, porque como hablamos tras bastidores, hay un tema de que vamos limpiando, vamos a llamarlo así, elementos. Al principio tus trabajos eran, como tú lo expresas, barrocos, Cargado. cargados, y han ido como que depurándose, Sí, limpiándose. Así has ido tú también en tu vida con la resiliencia y el trabajo personal, claro, ¿no? Ahora estás en un punto de reinvención, sin embargo, en el mismo proceso, claro, ¿sí? Como te ha tocado reinventarte en un espacio distinto, ni mejor ni peor, distinto. Te ha tocado también reinventar lo que es el proceso creativo, el proceso de ejecución y
y así estás mostrando tu trabajo seguramente. Cuando yo salté de la obra de la pared que te hablo, de los surcos del oro negro, eh, me planteé nuevos territorios. O sea, esto es un nuevo territorio para mí, y los relieves. Es un nuevo territorio y se llamó serie Nuevos Territorios. Entonces yo hacía trabajo dentro del cuadrado, que es uno de los elementos geométricos que más me gusta, igual que el triángulo, cuadrado, pero con ensamblaje, y además incluso incorporé el color. ¿Por qué? Porque ya estoy en este taller y el color de la pintura de Régulo me influyó tanto que yo dije, yo quiero trabajar con el color también. Y él me dijo, no te metas mucho con el color. Vamos a respetarnos los espacios. No, porque él decía es complicado, porque es la escultura, y entonces él sabía que yo venía de toda una cosa también toda, tú sabes, mustia o de esos colores Terroso, terroso, oscuro, sí, óxidos, sí, ¿qué todo más? lo que, claro, entonces, claro, para saltar el color era un poco fuerte, entonces, claro, también surgen cosas como cuando me encargan esta obra para el paseo de Sabana Grande. Entonces, yo la quería hacer en concreto, que también he trabajado con cemento, y entonces yo la quería hacer en concreto y hierro, pero entonces, pues, bueno, me surgió todo el granito para hacerlo, entonces yo quería este color para poder, porque me dijeron, bueno, usted puede, le puede poner otro color, que no sea todo en concreto. Pero tenía un poco de temor que me dijeran un color particular, que yo Ajá. dije, no, yo no trabajo con ese color por si acaso. Entonces, yo voy a poner dorado por la cuestión simbólica del oro negro, ¿no? Del oro, pues, de nuestro país. Entonces, ese es territorio mineral. Pero surgen cosas que te van dando. Entonces, claro, sí me metí, pero nada más me quedé con el dorado, el negro, el amarillo, el negro. Y un día hice uno que lo tengo aquí, que era ya planteándome las circunstancias que he vivido. Quería plantearme algo que fuera una luz en el camino. Entonces me planteé una serie que se llama Umbrales. En esos umbrales yo hice una serie que tiene varios colores, porque ese umbral que yo he querido y que quiero ver, que creo que lo voy a ver pronto, está explícito en ese trabajo, lleno de color. Bueno, veremos cromatografía allí entonces. Amén. Pendiente, estamos en eso. Miriam, vamos con la última parte, que es el reflejo del artista. Le puse ese título, Es muy bonito, gracias. muy bonito. Es cómo nos vemos, ¿sí? Yo soy del pensar, y es la base de incluso el logo. Nosotros no tenemos la capacidad de vernos a nosotros mismos, sino a través de un reflejo. A veces el reflejo lo tenemos en un espejo, en un elemento refractante, o a través de otros. Pero la bendición del ser humano y su memoria es que, y la imaginación, es que la memoria nos permite ver el pasado, y la imaginación nos permite proyectarnos a futuro. De hecho, creo que somos los únicos seres bajo la faz de la Tierra que hacemos agenda para el día y el año y los decenios siguientes, y no sabemos si vamos a existir al instante, ¿no? Pero así somos, esa es nuestra naturaleza humana. Claro. Miriam del Moral, si tuviera la capacidad de irse a esos primeros años y sentarse a hablar con aquella niña, aquella adolescente que estaba cruzándose con el mundo y estaba coqueteando con el ballet y aquellas imposibilidades de tener su traje, y luego con sus primeros colores, ¿qué le dirías con la experiencia que tienes ahora? Te diría, sigue adelante, porque en el camino tienes la meta que quieres. No te detengas. No te detengas. Estoy segura que ella lo escuchó antes, seguramente. Y ahora pasemos de ese recuerdo, vámonos a futuro. ¿Qué nos espera de Nidia del Moral de aquí en adelante? Seguir
de la misma forma, con la misma pasión, con la misma entereza, como cuando comencé en la escuela de arte. Seguir, seguir trabajando y el trabajo te va dando todas las satisfacciones que tú necesitas para la vida. Yo vivo feliz haciendo lo que hago. Y entonces mi vida es seguir haciéndolo en la medida de lo posible mientras tenga vida, salud y todas las posibilidades que uno mismo se procura. Fíjense lo siguiente, a medida de lo que hemos desarrollado, aquí hay algo que ella está matizando, pues ella creo que yo no me he dado cuenta, pero sí me di cuenta, que es que ella no se detiene, no hay tiempo ni espacio, se está con la tecnología, Claro, ya veremos, no voy a avanzar más, pero Nidia del Moral viene tecnológica, porque no amén. hay límites. No hay límites, no hay. Bueno, Nidia, ¿qué me llevo de acá? Tu tenacidad, tu arrojo, tu irreverencia ante los retos y que no hay límites, porque aun cuando las cosas no se den como las esperamos, siempre hay un porqué y una mirada hacia adelante. Para atrás espantan. No, para nada. Siempre siguiendo adelante uno consigue el camino a recorrer. Así es. Oído al tambor, siempre hacia adelante, sin mirar atrás, tenacidad y no hay límites. Así es. Así es. Lo dice la señora de gran formato. Gracias, Nidia. Fue un placer. No, gracias a ti, compartir de contigo. verdad. Para mí fue maravilloso porque lo que te digo, uno hace un recorrido sin quererlo para poder comentar las cosas aquí para ti, para todas las personas que vayan a oír esto. Y bueno, y es maravilloso porque uno mismo dice, bueno, ¿verdad? Mira todo lo que he hecho, no me he acordado, no me he dado cuenta. Señores, a mirarse en este espejo, porque para eso son los reflejos del artista. Así es. Chao, chao. Gracias. Bueno. Ay, Y así culmina este episodio con Nidia del Moral. Hasta la próxima y que el arte siga siendo el mejor reflejo de nuestras vidas. Si te gustó esta conversación, te invito a suscribirte a El Reflejo del Artista en YouTube, Instagram, TikTok y Spotify. Y no olvides seguir a Nidia del Moral en sus redes sociales para no perderte ninguna de sus obras. Puedes encontrar los enlaces en la descripción de este capítulo.